Decíamos a partir de las declaraciones de Ricardo Zielinski, queremos hablar con un profesional, con alguien que nos ayude también a entender, a interpretar y hasta, si es necesario, hasta bajar un mensaje, utilizarnos como medio para bajar un mensaje. Psicólogo deportivo, doctor en psicología, además, psicólogo de la selección colombiana, autor de más de 20 libros. Hacemos referencia a Marcelo Rofea, a quien le damos la bienvenida a Fox Sports Radio y le agradecemos este tiempo. Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío. Saludos para la mesa y para la audiencia. Bueno, ¿Se me escucha bien? Sí, impecable. Se escucha y te vemos bien, Marcelo. Vamos para, ante cualquier desprevenido, te llamamos por esto puntual, pero seguramente la nota abarcará otros temas. Las declaraciones de Zielinski, técnico independiente, el rojo pierde 2-0 frente a Newell's, se acerca a los puestos del descenso y esto decía el entrenador. Nunca ha estado fácil la situación, porque siempre estuvimos jugando con un resultado bueno y un resultado malo. Entonces nunca tuvimos permanentemente ganar 2 partidos seguidos que nos pueda, pueda también a la gente medianamente meterla, salir de esta situación. Entonces, bueno, los resultados nunca se nos han dado. En algún momento habíamos ganado el local y pensábamos que de visitante podíamos sumar y no sumamos. Entonces, todo eso genera un nerviosismo y no es fácil por ahí transitar esos lugares cuando en realidad siempre permanentemente estás jugando con un revólver en la cabeza. Bueno, ahí está. Quiso manifestar presión, podría haber utilizado la soga al cuello, podría haber utilizado otras palabras, Marcelo, pero vos sos el que entiende y vos sos el que sabe. En la mesa hoy a la mañana cuando preparábamos el programa y quisimos convocarte, la verdad que impactó la frase. ¿Qué opinión te merece? Bueno, alguna vez el expresidente de Boca, Mauricio Macri, dijo que la silla del entrenador era una silla eléctrica, ¿no? También. Eh, yo tengo el gusto de conocerlo a Zielinski, trabajé con él en Chacarita en el año 2008-2009, sé que es muy buena persona y muy buen entrenador. A ver, a mí a esta altura en el fútbol argentino no me sorprende nada, llevo ya 28 años trabajando con futbolistas y en distintos clubes, he trabajado en 18 clubes. La presión es altísima en el fútbol argentino, es de los países más apasionados del mundo, donde más presión hay. Sí. Junto a Italia, Brasil, Grecia, Turquía, Inglaterra y por ahí me olvido de alguno. Marruecos. Pero estamos entre los 6 países, digamos, con, Sí, más que se ve con más presión. porque la pasión en exceso lleva a la presión. Ahora, esto ya lo sabemos. Ya sabemos que, digamos, Argentina es el país récord de muertes dentro de una cancha de fútbol y alrededor de una cancha de fútbol, que va hilado a lo otro, que vos decís qué tiene que ver esto con Zielinski, tiene que ver lo macro, el contexto, porque hace 10 años que no hay visitantes y es uno de los pocos países del mundo que no tiene visitantes. A eso sumale los equipos grandes que tienen una presión extra, tanto como para salir campeón como para no descender. River e Independiente son los últimos 2 grandes que han descendido, ¿no? 2011 y 2012, si no me equivoco. Sí, señor. Sí, sí. A ver, la frase es dura, pero entiendo yo que él lo sabía cuando asumió. Claro. Y por ahí lo que, si uno puede aportar un granito de arena desde este lugar, por la salud mental de los deportistas, ¿no? Y también del entrenador, la pregunta es ¿por qué no incorpora un especialista en psicología del deporte o más de uno al plantel, digamos? Sí, para ayudar a la cabeza de los jugadores. Exactamente, si el diagnóstico es ese, que está claro, si la mayoría de los chicos que están jugando en la primera Independiente son chicos justamente, que no tienen experiencia, si Independiente llena la cancha de local y la presión es altísima, porque al primer error está el murmullo y el insulto a un chico que tiene 10 partidos en primera, entonces ¿cómo no se les ocurre
ahora que están relanzando el club luego de la crisis con un nuevo entrenador y nuevos dirigentes, mi pregunta es, ¿cómo no se les ocurre trabajar con profesionales idóneos en la materia? Que no van a hacer la salvación, ya lo sabemos, pero que van a aportar un granito de arena para descomprimir algunas cabezas, y bueno, eso por lo menos se va a intentar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente, Marcelo, totalmente. Vos sabés que yo pensaba, nosotros venimos a trabajar todos los días, de lunes a viernes, y pensaba también, en esta oportunidad los jugadores independientes podemos trazar cualquier otro tipo de equipos que pasan o que han pasado por lo mismo, ¿no? Digo, nosotros no tenemos al gerente de Fox Sports diciendo, muchachos, si no ganan el rating, cuidado, porque a lo mejor el jueves los echo, el viernes llegamos al auto tranquilamente, nos subimos y nos vamos a casa y cenamos. No tenemos a lo mejor una posible barra brava, 50 tipos en la cochera diciendo, mañana tienen que medir tanto, tienen que hacer buen rating, porque digo, obviamente que eso no nos dará libertad, nos va a condicionar a la hora de trabajar, nos va a llenar de presión y si nos contrataron será por algo bueno que tenemos, seguramente no lo vayamos a desarrollar en la mesa y a la postre salga un programa malo. Digo, pienso en los jugadores, que cada uno tendrá su personalidad, algunos los puede fortalecer, a otros los apichona, no quieren la pelota, no rinden, miran para abajo, se agachan, pero digo, debe ser bastante complicado tener cierta empatía y ponernos en la piel de los jugadores. Mirá, tal cual lo que decís, el mejor ejemplo es Vigo. Vigo es un jugador que en Independiente no terminó de dar su mejor versión, aunque tuvo partidos buenos, sí. Y ahora está en Europa y salió campeón y va a jugar la Champions. Entonces, o hay jugadores que están jugando en otros clubes, creo que, ¿cómo se llama el delantero de Talleres? ¿Santos? No, el que jugó en Independiente. Piscini. Se me fue el nombre. Franco Piscini. Bueno, Piscini lo declaró públicamente, que Independiente él sentía mucha presión y se tuvo que ir. Claro. Entonces, lo dicen los protagonistas. Entonces, yo lamentablemente cuando yo trato de tener perfil bajo y de no salir en muchas notas, un poco por el trabajo que tengo, otro poco porque no podés hablar por el secreto profesional, claro, salvo puedo hablar de mis libros o de los congresos, etc. Pero cuando fue lo tristemente recordado del Morro García, yo salí a hablar porque 20 años después de lo de Mirko Saric, claro. Pasó lo mismo. O sea, la misma frase. No somos máquinas, somos seres humanos, nos pasan cosas. Entonces vos decís, no aprendimos nada en 20 años. Y hay una tendencia a cuidar más el cuerpo del jugador de fútbol, que está perfecto, nutricionista tienen todos, pero psicólogo deportivo no tienen todos. Tienen 6 equipos de 28. 6 equipos de 28. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no se cuida la salud mental del deportista de élite? ¿Qué se está esperando? Esta es mi pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro. Profe. Ahora, Marcelo, la verdad que me sorprende, primero que nada, un gusto que estés acá con nosotros. Desde muchos Igualmente. años te vemos peleando por estos temas, desde aquella época de Ferro, después las selecciones juveniles. Y yo no puedo creer, realmente te escucho, y no puedo creer que a esta altura, después de tantos años de pelea de mucha gente como vos, haya 6 equipos sobre 28 que tienen en cuenta la salud mental de los futbolistas después de todo lo que hemos visto, pasado y lo que sigue pasando en el fútbol argentino. Realmente, si bien son un montón las preguntas que quería hacerte, ante este dato me cuesta creer que sea una realidad. Y me imagino lo que debe ser el fútbol formativo. Por eso, bienvenido sea tu mensaje, pero creo que vamos a coincidir que ya la Asociación del Fútbol Argentino tiene que tomar cartas en este asunto. No puede ser que 6 sobre 28 estén detrás de este tema. Totalmente. Mirá, cuando pasó lo de la pensión de Independiente, aquello que ustedes recordarán, sí, ¿no? sí, de los abusos, etcétera, la AFA puso como obligación que todos los clubes tengan en juveniles
un psicólogo y un trabajador social. ¿Sí? Por lo menos. Esto igual desde el modelo Peckerman, o sea, Peckerman me suma a las selecciones juveniles en el año 2000, hace 23 años, y lo sumó al Pato Filiol en el año 99 como entrenador de arqueros. A partir del modelo Peckerman no se puso más en discusión, digamos, el entrenador de arqueros ni el psicólogo deportivo en juveniles. Si bien a algún club por ahí le costaba más, menos, pero bueno, en juveniles yo creo que estamos bastante bien. Sí. El problema es la primera división. Claro, lo más grande. Marcelo, Que muchas veces se lo tienen que buscar en privado, a escondidas, ¿no? Sí, sí. Eso es bastante triste. Comparto lo que ustedes dicen. Ujú. Es Marcelo, bastante triste y nosotros venimos hace 30 años remando en dulce Mucho de leche Sí. repostero. Mucho tiempo, ¿no? Repostero, Como para, Sí. para los resultados, ¿no? Que se ha avanzado, no digamos que no, Ujú. se ha avanzado. Pero bueno, yo no por casualidad estoy trabajando en el exterior. Claro, En la mirá selección de Colombia con Néstor Lorenzo y en el Melgar de Perú con Mariano Soso. Ujú. sacando la presión de lo que es una barra brava o de una hinchada, yo te quería consultar, ¿cuánto influye la presión familiar? El salvar a una familia, el pensar que cada jugador es un nuevo Messi. Digo, ¿cuánto influye la presión familiar en los jugadores? Vos que tenés esta experiencia, tantas experiencias, digo, a lo largo de estos años, Marcelo. Buena pregunta, muchísimo. Bueno, uno de mis libros, creo que el que más se vendió de todos los que tengo, es Mi hijo el campeón, las presiones de los padres y el entorno. Que después salió en Colombia con la versión, digamos, actualizada, Mi hija la campeona, Mi hijo el campeón. La verdad que el 90% de los padres son desequilibrados. El 90%, 9 de cada 10. Porque son exitistas, sobreprotectores, indiferentes, hipercríticos, se creen entrenadores. Y se son quieren salvar, sponsor. Marcelo. Porque se quieren salvar económicamente. Bueno, es el ahí principal está. problema. Es el principal problema de todo esto. Son dos problemas para mí. Ese es uno Ujú. que convierte esto en un cóctel Explosivo. Total. explosivo. Uno que se quiere salvar económicamente por cómo está el país y que somos un país del tercer mundo. Y lo otro es que quieren que el hijo o la hija les cumpla el sueño de lo que no pudieron ser Claro, ellos. de la frustración de Como ellos. decía Joan Manuel Serrat, con la leche templada y en cada canción, ¿no? Les vamos transmitiendo nuestra frustración. Sí. Claro. Entonces, cuando se dan las dos variables juntas, es tremendo, ¿no? Y muchas veces los malogran ya desde fútbol infantil y los alejan del deporte, ¿no? Sí, sí, y hay otra cosa que a mí me preocupa cuando ve que es el día después. Lo poco que se prepara a los jugadores para el día después, para el día que se retiran, para ver cómo ocupar su tiempo. Acá han venido muchos exjugadores que hemos charlado y a todos nos han dicho al principio que les ha costado un montón y no se los prepara para eso. Bueno, mirá, es como que me das pie a todo lo que hemos investigado estos años. Ese libro salió en el 2019, se llama ¿Y después del retiro qué? Claro. Investigamos a 130 futbolistas de elite y hay frases como por ejemplo la de Gonzalo Rodríguez, que ustedes Sí. recordarán, Ujú. Central de San Lorenzo, Ujú. Villarreal y la Se le decía. Fiorentina, Fiore. diciendo, vos podés estar en un Audi llorando. Claro. O sea, no es todo la plata, es qué haces con tu vida porque el día es largo y además tenés que ser un modelo para tus hijos, que no podés estar haciendo negocios, sí, vivo de renta como el señor Barriga, y tenés que ser un modelo, digamos, de salud mental y también de trabajo, ¿no? Sí, sí, claro. Los adultos somos modelo por lo que decimos, no, por lo que hacemos, más que por lo que decimos. Ujú. Entonces, Marcelo, ese es un tema que no se prepara, la verdad, Sí. pero que, por ejemplo, mi última experiencia de fútbol argentino fue en el Club Lanús, 3 años con otro psicólogo y un trabajador social. El proyecto se continúa, ya lleva 5 años con gente que recomendamos y ahí hacemos talleres
sobre el retiro ya en juveniles, porque Mira. cambió el concepto. Ahora decimos, si van a llegar 3 o 4 de 100, entonces hay que prepararlo como persona y hay que prepararlo en un oficio, en un estudio. ¿Se Claro, porque- entiende? Y es la mejor manera de prepararlo para el futuro. Claro, porque uno piensa en el jugador profesional cuando se retira a los 35, 36, 37, pero capaz se piensa poco en el chico que hace todo inferiores No llega. y llega a cuarta división, le hacen el último año de contrato y cuando tiene que hacerlo profesional, lo dejan libre y se encuentra a los 20 años, que fue toda la vida jugador sin club. No sé si eso es peor que el jugador que jugó toda la vida y Bien, se encuentra claro. a los 35 sin fútbol, ¿no? Exactamente. ¿Cómo planificás el día después? ¿Cómo elaborás ese duelo para que no se te vuelva patológico? ¿Y cómo te reinventás para volver a empezar una nueva vida que puede ser mejor que la anterior, Ujú. pero que si no te preparaste y te metieron el chip en la cabeza que lo Sí. único que sabés hacer es patear una pelota, va a ser durísimo. Marcelo, y te vuelvo a traer a la problemática que mencionabas al comienzo con el profe, que tiene que ver con que solo 6 instituciones, digamos, invierten en algo tan importante como la salud mental. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con una cuestión presupuestaria como excusa o pensás que quizás todavía hay un cierto prejuicio? Y en este sentido, en lo segundo, te pregunto, ¿qué opinás de las declaraciones del Dibu Martínez después de ganar un mundial donde justamente ponderó el trabajo junto a su psicólogo, ¿no? Bueno, muy buena tu pregunta. Empiezo al revés. Todos los psicólogos del deporte tuvimos muchísimo más trabajo gracias al Dibu Martínez, porque puso, como cuando pasó con Simone Biles y Naomi Osaka, que pusieron la salud mental en primer plano, cuando patearon el tablero, tanto en los Juegos Olímpicos como en Roland Garros, el Dibu, al poner en primer plano el factor mental, te llamaban muchos padres diciendo... yo le digo a mi hijo, si el Dibu se atiende, ¿por qué no te Claro, vas a ¿por qué yo atender no? vos? Ujú. Entonces, la verdad que nos ayudó muchísimo el Dibu, muchísimo. Ujú. Y era esa visibilidad que nosotros un poco por secreto profesional, otro poco porque tenemos una ética, no podemos vender humo, no podemos hablar de los jugadores que atendemos. Entonces, muchas veces no podemos aparecer. Y tienen que hablar los protagonistas, digamos. Claro. ¿Y cuál era la otra? No, y si era por una pregunta? cuestión Perdón. presupuestaria o por esto, No, justamente no, por el no. prejuicio este que citabas recién, ¿no? Bueno, los prejuicios, esos yo los... Mi primer libro es del año 99. Psicología del jugador de fútbol con la cabeza hecha pelota. Ahí yo cuento todas las razones o causas por las cuales no se contrata un psicólogo del deporte en el fútbol. Hoy se avanzó un poco, pero no muchas, pero muchas veces es la desconfianza del entrenador, que se cree que el psicólogo es un motivador Sí. y entonces compite con él, lo cual es falso. Los dirigentes que les da inseguridad porque si el psicólogo te ayuda a pensar, entonces puede ser peligroso. No, los dirigentes mediocres, Sí, no sí, los claro, dirigentes inteligentes. Porque dice, cuanto menos líderes mejor en el plantel, prefiero no tener líderes. No es una cuestión de presupuesto, Ujú. es una cuestión de no tomar conciencia, salvo en los casos trágicos como lo de Mirko Saric Ujú. o el Morro García. En ese momento todos dicen, hay que poner un psicólogo deportivo. Y Sí. después, Se acuerdan tarde. en el medio, ¿qué? Ujú. Exactamente. Marcelo, siempre es lindo, nutritivo escucharte. Un día te vamos a convocar para que nos visites aquí en el estudio y abarcar otros temas tan pero tan interesantes, tan importantes y que por supuesto traspasa al profesional, al chico que mañana se va a probar por primera vez, al que está en séptima división y hasta nosotros mismos, que no somos jugadores profesionales, pero que también es bueno y trabajamos mucho la cabeza. Te queremos mandar un abrazo desde acá y agradecerte por todo este tiempo. Bueno, para mí fue un placer, los Igualmente. felicito por el programa, muy buenas las preguntas y ojalá haya aportado algún Seguro. granito de arena. Sin dudas que sí. Un fuerte abrazo, Marcelo, gracias.
Igualmente, cuídense. Igualmente. Muy bueno, ¿eh? La verdad, sí, sí, muy, sí. bueno, muy bueno. Con el disparador de Ricardo Zielinski, podríamos haberlo llamado antes de ayer, que era similar la situación de muchos clubes, la situación de muchos jugadores también, y de un tema que lamentablemente se habla poco, ¿no? Se habla poco. Y él lo solucionaba, aportaba su consejo, su experiencia de... Hasta él mismo lo dijo. ¿Por qué no llaman a un psicólogo? 6 de No, una 28. locura. Y listo. El número es tremendo. Muy poco. No, 6 no. de 28 es tremendo el número. Una locura. Muy, pero muy poco.